Ecuador contraataca y demanda a México ante la Corte Internacional de Justicia por violar normas de asilo e interferir en asuntos internos. Se reduce la duración de los cortes de energía en el país a 2 y 3 horas gracias a que los embalses se siguen recuperando. Petroecuador adjudicó a Seguros Latina un contrato de $90 millones para proteger bienes valorados en $10.500 millones. Con fuertes medidas de seguridad se vela a la ex candidata a Miss Ecuador, Landy Párraga, acribillada en un restaurante de Quevedo, provincia de Los Ríos. Estados Unidos, Kenia y China son castigados por el mal tiempo. Las tormentas y tornados dejan 52 muertos y miles de damnificados. Buenas tardes, amigos. Comenzamos Televistazo reportando que Ecuador demandó a México ante la Corte de La Haya por violaciones al derecho internacional tras recibir a Jorge Glass en su embajada en Quito y otorgarle asilo político. Estefi, hola. ¿Qué tal, Gaby y amigos? Buenas tardes. La demanda fue presentada un día antes de que el organismo instale la audiencia para resolver las medidas cautelares solicitadas por México tras el allanamiento a su embajada. Ecuador contraataca. Este lunes demandó a México en la Corte Internacional de Justicia de La Haya por las violaciones de obligaciones internacionales al recibir al ex vicepresidente Jorge Glass en su embajada el 17 de diciembre de 2023 y luego otorgarle asilo político, pese a tener 2 sentencias ejecutoriadas por delitos comunes. La demanda llegó un día antes de que este mismo organismo instale la audiencia para escuchar los argumentos de México, que demandó primero a Ecuador por el allanamiento a su embajada el 5 de abril para detener a Jorge Glass. En esa audiencia también se prevé escuchar a Ecuador y resolver las medidas cautelares solicitadas por México. En esta reciente demanda, Ecuador solicita, según la Cancillería, que la Corte de La Haya declare que México incumplió con su obligación de no interferir en los asuntos internos del Estado receptor y no utilizar los locales de la misión de manera incompatible con la misión diplomática, no otorgar asilo a personas que se encuentren procesadas o en juicio por delitos comunes y de cooperar en asuntos anticorrupción. También pidió a la Corte que declare que las expresiones del presidente de México, Andrés López Obrador, sobre el asesinato de Fernando Villavicencio y que ponen en duda la legitimidad de las elecciones de 2023 violaron el principio de no intervención en los asuntos internos de Ecuador. Finalmente, Ecuador solicita en su demanda que La Haya juzgue y declare las consecuencias jurídicas que los hechos conllevarán para México. La Corte Internacional publicó que recibió la demanda de Ecuador y exhibió el documento de 24 páginas. Landy Párraga, ¿qué hay tras del crimen? Y vamos a hablar de los apagones. Este lunes se redujeron los cortes de energía en el país. Duran de 2 a 3 horas dependiendo del sector. Pero el Ministerio de Energía señaló que aún no puede establecer horarios fijos, como informa Luis Alfredo Zúñiga. El fin de semana los caudales aumentaron y esto tuvo un efecto positivo, según lo aseguró el Ministerio de Energía. Para este lunes se anunció una reducción en la duración de los apagones a escala nacional. Se suspendieron desde la medianoche hasta las 7 de la mañana, mientras que de 7 a 8 de la mañana se informó de una disminución del 50%. Con esto también hubo cambios en el cronograma. En Guayaquil, los apagones son de 2 a 3 horas, dependiendo del sector, durante la mañana, tarde y noche. Lo mismo ocurre en el resto de los cantones de la provincia del Guayas. Esta situación se repite en ciudades de Azuay y Cañar en la sierra y en Morona, Santiago en el oriente. En Quito, los apagones duran entre 3 y 3 horas y media. El último lapso se programó de 1:30 a 5 de la tarde.
pero estos horarios siguen sin ser definitivos. Aunque la situación en los embalses mejora y se retomó la interconexión de los sistemas de Ecuador y Colombia, el ministro de Energía, Roberto Luque, aseguró que se continúan actualizándolos cada día, dependiendo de cómo avance la capacidad para generar energía. Aseguró además que se intentará mantener la suspensión de apagones los domingos, día en el que la demanda nacional disminuye. Desde este sábado, la hidroeléctrica Paute-Masá recuperó el nivel óptimo de agua de su embalse. Es la central más importante del país y ya puede operar al 100%, como lo informa Diego Cuenca. La hidroeléctrica Paute-Masá ya puede funcionar al 100% con sus 2 turbinas, porque este fin de semana el caudal del embalse se ubicó en 2.117 metros sobre el nivel del mar, es decir, superó el nivel mínimo que necesitaba, que es de 2.115. Sin embargo, la Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC debe seguir ahorrando agua y este lunes la central produce energía con un solo generador de 55 megavatios por hora. Mientras tanto, la hidroeléctrica Paute Molino, con 8 de sus 10 generadores, está produciendo 500 megavatios por hora, gracias a que el caudal del embalse Amalusa subió 7 metros, es decir, ya superó el mínimo de agua y está en 1.982 metros sobre el nivel del mar. En cambio, la cota de la central sopladora está en 1.315 metros sobre el nivel del mar. Subió 3 metros por encima del mínimo para poder funcionar. Para ese lunes, esa hidroeléctrica está produciendo más de 292 megavatios por hora, con 2 de sus 3 unidades de generación energética. Aunque este escenario es positivo para reducir los apagones, el reto también es alcanzar los niveles máximos de los embalses, ahorrando cada gota de agua. Petroecuador ya cuenta con seguros para sus activos valorados en más de 10.000 millones de dólares. Concluyó así la contratación que desde el año pasado estuvo envuelta en polémica y que tiene a funcionarios enjuiciados por peculado. Francisco Garcés con los detalles. Petroecuador contrató por 90 millones de dólares el seguro de sus activos avaluados en 10.500 millones de dólares. El contrato por 2 años fue adjudicado a Latina Seguros. El valor es 10 millones menor al presupuesto establecido por la petrolera. Entre los bienes a asegurar constan las refinerías, el sistema de transporte de crudo y derivados, los bienes de exploración y producción, estaciones de almacenamiento y bombeo y los insumos y barcos de la compañía. De esta forma concluyó un polémico concurso de contratación que inició a mediados del año pasado, una vez que feneció el contrato anterior que tenía Hispana de Seguros en sociedad con Latina. Las polémicas para adjudicar la nueva póliza empezaron en agosto cuando se hizo público un video de una reunión informal entre funcionarios estatales, abogados y representantes de Hispana. Allí se hablaba de la estrategia para echar abajo el concurso y conseguir una prórroga del contrato. El tema pasó a una batalla legal. El juez de Yaguachi, John Rodríguez, conocido por haber devuelto los derechos políticos a Jorge Glass y que por eso perdió el cargo, tramitó un recurso constitucional y suspendió el concurso. El juez de Balsas, Eleuterio Aguilar, contradijo la decisión. Lo hizo a inicios de septiembre y ordenó que Petroecuador adjudique el contrato a Seguros Unión por 98 millones de dólares. El contrato fue adjudicado, pero hubo denuncias de irregularidades y en octubre la Fiscalía allanó las oficinas de Petroecuador y de esa aseguradora y acusó de peculado a 5 funcionarios, entre ellos al exgerente Ramón Correa. Petroecuador terminó unilateralmente ese contrato con la Unión en diciembre y lanzó el nuevo concurso que ahora firmó con Latina Seguros. La Fiscalía no ha dicho los resultados de la investigación. Uno de los temas clave es que Petroecuador no justificó técnicamente la nueva valoración de los activos que pasaron de 5.000 millones a más de 10.000 millones de dólares. Y eso incidió en el incremento del costo de la póliza contratada. Tormentas y tornados golpean a Estados Unidos, África y Asia. Severas condiciones climáticas durante el fin de semana dejaron estructuras destruidas y miles de damnificados. Las imágenes con Ileana Suárez. Decenas de tornados azotaron el centro de Estados Unidos durante el fin de semana, causando devastación.
La noche del sábado, 17 torbellinos destruyeron más de 100 casas, provocando la muerte de 5 personas y dejaron a 33,000 abonados sin servicio de energía eléctrica en el estado de Oklahoma. Además, los servicios meteorológicos confirmaron que 42 tornados causaron destrozos en los estados de Iowa, Texas y Nebraska. En este último, 150 casas quedaron en escombros. En Kenia, 42 personas han muerto y decenas están desaparecidas tras la rotura de una presa en el sur del país, cuyos caudales han arrasado viviendas y vehículos. La nación africana soporta desde hace 3 semanas lluvias torrenciales e inundaciones. Más de 100,000 personas han perdido sus casas y pertenencias. Los equipos de rescate buscan entre el lodo a posibles sobrevivientes. En China, lluvias torrenciales, granizo y vientos dejan estragos en 6 ciudades de la provincia de Guangdong, en el sureste del país. En la ciudad de Guangzhou, un tornado provocó la muerte de 5 personas y otras 33 resultaron heridas. Rescatistas acudieron al lugar para retirar árboles caídos y escombros de 140 edificios derrumbados. Además, unos 19,000 hogares permanecen sin energía. Los pronósticos indican que el mal tiempo continuará hasta el jueves. ¿Cómo avanza la investigación del asesinato de la ex reina de belleza Landy Párraga? La policía identificó los vehículos de los sicarios. Le contamos más luego del corte. Los 4.000 millones de dólares que contempla el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que ya superó la fase técnica, no irán a la inversión ni al gasto público. La entidad y analistas señalan que principalmente tendrá como objetivo reducir la brecha fiscal. Para hablar de un acuerdo entre el Fondo Monetario Internacional y el Ecuador, falta aún la aprobación del directorio de ese organismo, pero eso es un asunto de mera burocracia que se dará en los próximos días. Sin embargo, mientras no se formalice este asunto, los detalles del acuerdo no son públicos. Entonces, dependiendo de la fuente, es distinto el destino de los 4.000 millones de dólares a los que se hace referencia en el nivel técnico del preacuerdo. Por acá, hay quienes piensan que es dinero que se podría utilizar para salud, educación o carreteras, pero el fondo ha dicho que esa plata es para otra cosa, para fortalecer la situación fiscal, para proteger la estabilidad macroeconómica, para fomentar un crecimiento sólido que al mismo tiempo proteja a los más vulnerables. En otras palabras, buena parte de ese dinero irá para cubrir el déficit, a impedir que se incrementen los atrasos e incluso a reducirlos. Pero si se mira hacia el Ministerio de Finanzas, el discurso es otro. Desde allí se divulgó que los recursos que vengan del FMI ayudarán a sostener la seguridad ciudadana, impulsarán la obra pública, garantizarán la protección social. No se descarta que ello ocurra como consecuencia de no tener que destinar recursos propios al cierre de la brecha fiscal, pero no es así como se lo ha planteado. Lo público es que el fondo reconoce que el país cuenta con un plan económico sólido que casa adentro no se ha difundido y que el gobierno ha tomado medidas importantes para abordar la situación fiscal y de liquidez. Ahora, el acuerdo no solo tiene un componente técnico, sino también uno político. A criterio de analistas, la lucha contra la inseguridad y contra la corrupción son decisiones que contribuyen a que el país sea observado incluso con simpatía por los multilaterales. Pero no son esos agrados los que tienen mayor peso. Si el Fondo Monetario cierra un acuerdo técnico es porque los números le cierran, al menos para el 2024. Y en el 2025 no hay dudas de que los compromisos apuntarán hacia la reducción de los 3.500 millones de dólares que se destinan a subsidios y a atender el problema de la brecha creciente en la seguridad social. De hecho, se conoce que en este acuerdo el FMI se comprometió a acompañar y financiar la elaboración de una propuesta de reforma integral al sistema de seguridad social, que según las autoridades del IES estará lista en los últimos meses de este año. Landy Párraga, ¿qué hay tras del crimen? 24 horas después del asesinato de Landy Párraga, la policía señala que ha identificado los vehículos en los que huyeron los sicarios que acribillaron a la modelo y ex reina de belleza. Su cuerpo es velado en Quevedo, Los Ríos.
A 1,5 kilómetros de donde fue asesinada, se realiza el velatorio de Landy Párraga, la modelo y exreina de belleza atacada con 7 tiros al mediodía de ayer en Quevedo, provincia de Los Ríos, cuando estaba a punto de salir de una picantería. Un guardia de seguridad privado recibía esta mañana a familiares y amigos íntimos de Párraga en una sala de velaciones en la avenida Walter Andrade. Era el único filtro de seguridad en los exteriores. Su familia prefirió no dar declaraciones. Un panorama similar hubo en los exteriores de la plaza comercial en el centro de Quevedo, donde ayer ocurrió el asesinato. Mientras la Dirección de Investigaciones de Muertes Violentas de Los Ríos señaló que recién anoche se logró identificar los vehículos en que huyeron los 2 sicarios. También son acompañados con motocicletas que están en su entorno, esperan el momento en que realizan el evento. Salen, optan por una dirección de vía de escape. Landy Párraga estaba radicada en Santo Domingo de los Áchilas, pero era oriunda de Quevedo, a donde llegó el sábado para asistir a la boda de la ex viceprefecta de Los Ríos, Joa Chonquí. El domingo publicó una fotografía del lugar donde estaba almorzando y 20 minutos después la acribillaron. A la cuenta bancaria de Landy Párraga se hicieron depósitos que, según la Fiscalía, provenían del narcotraficante Leandro Norero. En el expediente del caso Metástasis aparecen los comprobantes. Luisa María Heredia con el informe. Leandro Norero Tigua intentó a toda costa mantener en secreto su relación con Landy Párraga. Según narró en su testimonio anticipado Eli de Angulo, alias Estimado, el narcotraficante hasta le pagó a policías para ocultarlo. Un caballero al que reconozco con los apellidos de Catota me contactó con el fin de indicarme que tenía contacto con los agentes investigadores de la unidad de lavado de activos. En específico se comunicaba con un señor apellido Paredes, al cual le pusimos como sobrenombre Peón. En primera instancia los señores solicitaban la cantidad de $1.500.000. El señor Norero me dijo que les podía hacer llegar $100.000 con el fin de que ellos le pasaran información del caso, pero no estaba convencido. Hasta que me pasaron un nombre que es de Landy Párraga para que vea que sí manejaban información de él. En ese momento le escribí al señor Leandro Norero Tigua. Me indicó que sí la conocía y que por favor pagara lo que fuera necesario con el objetivo de que esta señorita no apareciera dentro del proceso. Según la tesis de la Fiscalía, Párraga recibía pagos a nombre de Norero. Eso se evidencia en uno de los chats que forman parte del expediente del caso Metástasis, entre alias El Patrón y Mayra Salazar. El 31 de julio de 2022, la ex relacionista pública de la Corte de Justicia del Guayas le informó al narco que 2 jueces de Cotopaxi, José Luis Segovia y Santiago Zumba, quienes actualmente son procesados, no iban a poder otorgarle un habeas corpus a su hermana, Joana Zambrano Tigua, que también fue detenida en el allanamiento a su mansión en mayo de 2022, y le pidió el número de la cuenta bancaria al que los magistrados debían devolverle los $6.000 que ya les había pagado por el fallo. Norero le dio los datos de 2 personas, una de apellidos Núñez Carvajal, a la que debían transferirle $4.000. Los otros 2.000 dispuso que vayan a otra cuenta, cuyos datos adjuntó en una imagen. Esa cuenta, de acuerdo con la teoría del Ministerio Público, le pertenecía a Landy Párraga. De hecho, en el expediente del caso Metástasis también aparecen varias imágenes de comprobantes de depósitos a la cuenta del exreina. Este es de junio de 2022 por un monto de $2.000. Este, en cambio, es de julio, cuando se le transfirieron $4.000. Y este es de agosto. Registra un valor menor, $1.000. Es un ejemplo de cómo Leandro Norero siguió operando mientras estuvo en prisión. El excontralor Carlos Polit siempre exhibió una imagen impoluta que jamás llevaría a imaginar que encabezó una estructura de corrupción política que perjudicó al Estado ecuatoriano. Hernán Higuera describe el perfil de Polit. Sobrio, elegante, medido en las palabras y en sus actos públicos, Carlos Polit cultivó una imagen de hombre impoluto y respetable ante la opinión pública. Nosotros no tenemos nada que preocuparnos. Nuestras vidas son limpias y estamos listos a que el país conozca. Los hombres que no cometen ningún acto que ciña la moral no tenemos nada que temer. De fino vestir y actitud siempre atenta, se nota que calculaba cada gesto y cada paso para aparecer como un funcionario respetable y ejemplar. Las amistades y los amigos serán mis amigos, pero mi función como Contralor General del Estado será el de ejercer los derechos que el Estado manda. Verlo y escucharlo no permitía imaginar que más tarde sería el protagonista de uno de los mayores escándalos de corrupción en el Ecuador. Me niego en aceptar que
que esta institución de control, el personal técnico, se confabule para beneficiarse a sí mismo o perjudicar a terceros, y especialmente al Estado ecuatoriano. Su pinta de intelectual le daba aires de independencia, de hombre recto, poco dado a ponerse al servicio de intereses ajenos. Felicitaciones a nuestro Contralor Carlos Polit por los importantes avances durante su gestión. Si todo el mundo quiere a Carlos, ¿no? Te clava la glosa, todas las responsabilidades y todo el mundo lo aplaude y lo quiere porque es simpatiquísimo. Así, mientras Carlos Polit paseaba la figura de hombre intachable, en la Contraloría había establecido un sistema para incluso, usando el trabajo técnico de los auditores, sacar partido personal en sobornos y tráfico de influencias. Hay exfuncionarios que cuentan que nunca firmó nada comprometedor. Siempre delegaba y repartía su tiempo entre Quito y Miami, a donde viajó 75 veces en 10 años. Polit era funcionario y un hombre de negocios inmobiliarios a la vez. Nutrió su patrimonio con dinero mal habido. Las coimas, según los testimonios relatados en la corte de Miami, prefería cobrarlas en efectivo y él, que aparentaba ser un refinado, no rehusó recibir dólares en cajas de licor. Tampoco repudió involucrar a su hijo en sus ilegalidades y aparece Polit sin rubor. Que la Contraloría General del Estado no hace nada y que para lo único que ha servido es para solapar la corrupción. Ya basta, por favor, no destruyan una institución. Ya estamos los funcionarios destruidos. La historia de Polit no es de doble personalidad, sino un doble rostro. Uno para la opinión y el otro, el de la corrupción. Las protestas se encienden nuevamente en Israel para exigir al primer ministro la liberación de los rehenes capturados por Hamás. Al volver, las imágenes. Apagones en un túnel y al tanteo. Durante 7 horas, la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair generó el mínimo de electricidad por el aumento de los sedimentos en los ríos que la abastecen. Diego Puente con el reporte. Coca-Codo Sinclair, la central hidroeléctrica más grande del país, disminuyó sus operaciones esta mañana durante 7 horas. Desde las 3 hasta las 10 de la mañana se cerraron las compuertas del embalse que permite el paso del agua hasta los desarenadores. La medida se tomó por el exceso de sedimentos provenientes de los ríos Salado y Quijos. Las últimas lluvias provocaron que haya más lodo, piedras y palos suspendidos en el agua. Los técnicos de la unidad generadora de Coca-Codo detectaron que esta mañana había 1000 partes por millón, 4 veces más por encima de la capacidad que tienen los desarenadores para retener los sedimentos. Si no se tomara esta decisión, se correría el riesgo de afectar los rodetes y los equipos electromecánicos que son parte de las 8 turbinas de Coca-Codo. En circunstancias normales, 220 metros cúbicos de agua por segundo pasan desde aquí hasta los desarenadores y por un túnel llegan hasta un embalse compensador. Luego, en caída libre, bajan a las turbinas que generan electricidad. La central no interrumpió sus actividades porque se aprovechó el agua que estaba en el embalse compensador. En las 7 horas que duró este problema, 4.500 megavatios hora se dejaron de producir. Solo 2 turbinas se mantuvieron generando electricidad. Desde las 10 de la mañana se normalizó el funcionamiento de esta central hidroeléctrica que aporta con el 30% de la generación eléctrica en el país. Hasta las 11 de la mañana contribuía con el 26%. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció mediante su cuenta en la red social X que ejecuta las revisiones técnicas y ya está a punto de volver a vender energía a Ecuador para ayudar a resolver los problemas de racionamiento. Agregó que la integración es fundamental para ser resilientes a la crisis climática. Este pronunciamiento llega 2 semanas después de que frenara la exportación de energía eléctrica a Ecuador, argumentando que sus termoeléctricas debían compensar el déficit de sus generadoras hidráulicas. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, enfrenta nuevas protestas masivas por la liberación de los rehenes capturados por milicianos de Hamás. Su gobierno enfrenta también la presión internacional y la posibilidad de que la Corte Internacional de Justicia emita una orden de detención en su contra por la arremetida del ejército de Israel en la Franja de Gaza. Semana tras semana, las manifestaciones en contra de la administración de Benjamín Netanyahu aumentan, ahora que están por cumplirse 7 meses desde el ataque terrorista de Hamás en Israel y la toma de rehenes.
Las multitudes demandan acciones que permitan liberar a más personas y eso pasa por un nuevo alto al fuego, pues el último fue a finales de noviembre. Mientras tanto, los ataques que en represalia desataron las fuerzas de defensa de Israel contra el grupo Hamas en la franja de Gaza continúan. 34.000 personas han muerto y se mantiene la amenaza de una operación terrestre en la ciudad de Rafah, donde hay más de 1 millón de desplazados. La autoridad palestina ha dicho que sería la mayor catástrofe para el pueblo de Gaza. Al mismo tiempo, el gobierno de Israel y su Ministerio de Justicia intentan evitar que el Tribunal Penal Internacional emita órdenes de arresto contra Netanyahu y otros funcionarios por acusaciones de crímenes cometidos por las tropas contra civiles palestinos y que de paso pueden conllevar sanciones económicas o de embargo de armas. Netanyahu ha dicho que nunca aceptará decisiones del Tribunal Penal Internacional, al que acusa de socavar el derecho a la defensa de Israel. Estados Unidos presiona para un alto al fuego en Gaza. El secretario de Estado Anthony Blinken dijo esta mañana que el documento que contiene la propuesta israelí es extremadamente generoso. El acuerdo busca, por ejemplo, la liberación de unos 30 rehenes en las próximas semanas y el ingreso masivo de ayuda humanitaria. Blinken agrega que lo único que se interpone al cese de hostilidades es Hamas. El presidente de España, Pedro Sánchez, seguirá al frente del gobierno en medio de cuestionamientos sobre posibles actos de corrupción atribuidos a su esposa, Begoña Gómez, quien no está imputada formalmente. Sánchez, que había pensado en renunciar, dijo esta mañana que seguirá gobernando con más fuerza que antes. La oposición lo calificó como un presidente desacreditado. Otros grupos señalan que la decisión de quedarse apunta a fortalecer al Partido de los Socialistas de Cataluña, pues esta semana se unirá a la campaña de esa agrupación de cara a las elecciones parlamentarias catalanas del 12 de mayo. Activistas ambientales protagonizan manifestaciones contra la cumbre energética que reúne a los ministros de ambiente de las 7 democracias más poderosas del mundo, integrantes del G7. La cita se desarrolla en Turín, Italia, y ha obligado a la policía a reforzar la seguridad, pues grupos han provocado bloqueos mientras denuncian inacción de las potencias. La región de los Alpes italianos se ilumina con un espectáculo de luces en la 6ª edición de un festival que muestra 36 obras de 17 artistas. Se incluyen proyecciones e instalaciones en los espacios públicos de la región de Bolzano, al noreste de Italia. Este año se centra en sostenibilidad, naturaleza, diversidad y vida, para recordar la importancia de cuidar el planeta. La exhibición durará hasta el 12 de mayo. Miles de personas salieron a las calles de Tiflis, la capital de la ex República Soviética de Georgia, en una protesta contra la ley de transparencia de la influencia extranjera. Este proyecto exige que los medios de comunicación y las organizaciones sin fines de lucro se registren como entidades bajo influencia extranjera si reciben más del 20% de su financiación desde otros países. Los manifestantes la llaman ley rusa porque se basa en una legislación similar para estigmatizar a grupos que no siguen la línea política de Putin, por lo que temen que la norma socave la democracia y anule las posibilidades del país de unirse a la Unión Europea. En Estados Unidos, 4 cebras se escaparon y se quedaron a un lado del camino comiendo pasto. Los residentes de la ciudad de North Bend, en el estado de Washington, alertaron a las autoridades. Los animales se habían fugado del remolque en el que eran llevados desde una veterinaria al zoológico. Los conductores cerraron la carretera para dirigirlas lejos de los autos y luego fueron vistas en patios de casas. 3 de las cebras fueron devueltas al... La oficina de Interpol en Ecuador pide al juez del caso Reconstrucción de Manabí que disponga la publicación de la alerta roja para la captura de Walter Solís. Además, se ordena congelar 2 cuentas y 7 bienes de Solís en el país. Jacqueline Rodas amplía la información. El exministro de Obras Públicas y exsecretario del Agua, Walter Solís, procesado junto con Jorge Glass en el caso Reconstrucción de Manabí, está prófugo en México, país que le otorgó refugio.
Su abogado confirmó que sigue ahí en la audiencia del pasado 12 de abril, cuando le dictaron prisión. Interpol Ecuador considera que con esa información se puede activar el trámite para su captura con fines de extradición. El jefe de la Oficina Nacional envió este oficio al juez para que disponga a esta unidad la publicación de la notificación roja de Interpol para el ciudadano ecuatoriano Walter Hipólito Solís Valareso. En 2021, Solís fue ubicado por Interpol en Estados Unidos, pero cuando la Corte Nacional activó el trámite, viajó a México y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador lo acogió y protegió. Luego su abogado Allen Berbera aseguró que Interpol negó la alerta roja. Entre tanto, la justicia en Ecuador adelanta los procesos de incautación de sus activos. El juez Inga dispuso a la Superintendencia de Bancos que retenga los fondos de 2 cuentas y al registro de la propiedad que congele 5 inmuebles ubicados en la provincia del Guayas y 2 vehículos que están a su nombre. Walter Solís formó parte del gabinete del expresidente Rafael Correa desde 2010 hasta 2016, cuando renunció por razones personales, aunque el exmandatario dijo que se fue por un error imperdonable relacionado con la concesión del puerto de Manta. El caso Reconstrucción de Manabí es la más reciente causa penal en la que Walter Solís enfrenta cargos. Ya tiene 2 sentencias de 8. Este fin de semana, el desafío del trompo en Cotacachi, juego tradicional que se practica desde mediados del siglo XIX en Imbabura, fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial del Ecuador. Cristian Tinajero cuenta de qué se trata. El desafío del trompo es desde hace 170 años el juego tradicional más popular del cantón Cotacachi, en la provincia de Imbabura. Su característica principal, usar trompos gigantes de madera de cerote, recubiertos por una lata. Algunos tienen hasta 33 centímetros de circunferencia y llegan a pesar 2 kilos. Nosotros le hacemos de cerote cuando hay, un poquito de económicamente de plata, porque esa madera es muy costosa. Un trompo vale máximo unos 35 a 40 dólares. Practicarlo requiere la conformación de un equipo de 10 integrantes. El bailador es el protagonista de cada jugada. Se encarga de enrollar el trompo con un cordel de algodón de hasta 6 metros, para luego lanzarlo con mucha fuerza y hacerlo girar. De inmediato interviene el cabeador, que toma el trompo del piso y golpea con este una rueda que está sobre una roca, llamada cuyumba. A este movimiento se lo denomina cabe. El objetivo es desplazar la rueda la mayor distancia posible con cada impacto por un circuito de 6 kilómetros en las calles periféricas de Cotacachi. Toca tener una buena técnica para dar a la bola y que se vaya rectica. Finalmente interviene el cuyambero, que se encarga de trasladar la roca hasta cada punto donde llega la rueda. En promedio, durante la competencia, cada equipo realiza 80 cabes y esto puede tomar hasta 3 horas. Por cada grupo hay un juez de raya que contabiliza el número de movimientos, la rotación de los jugadores y distancia recorrida de la bola. Yo voy adelante con el equipo contrario y con un palito y un esfero, anotando los cabes. Entonces el que llega con menos cabes es el equipo que gana. Este fin de semana, 11 equipos participaron en una competencia de exhibición que el municipio de Cotacachi organizó para celebrar que el desafío del trompo fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial del Ecuador. En el régimen Costa Galápagos hay 1.129 planteles unidocentes, es decir, donde un profesor da clases a todos los grados. Padres y expertos cuestionan esta metodología, como lo reporta Vanessa Robles. Llegar de Guayaquil hasta el cantón Salitre, provincia del Guayas, toma 1 hora en promedio. Pero desde el centro de Salitre hasta el recinto Rincón Grande de la parroquia rural Junquillal, demora otra hora más por el mal estado de la vía. Allí se sitúa la Escuela Fiscal Atahualpa, donde estudian los niños de la zona.
Una docente es la encargada de la instrucción académica para todos los alumnos que van de primero a séptimo de básica y se reunirán en el único salón del plantel la próxima semana que inicien clases. Todos los alumnos están aquí, a todos los niños le da clases la profesora. Y ahí tiene que vérsela cómo las hace, de aquí para allá y rápido atender a uno, atender a los demás. El año pasado habían 30. La verdad es que hay niños que les toca estar sentados, recostados a la pared, por lo que hay pupitres en mal estado. Según datos del Ministerio de Educación, en el régimen Costa Galápagos funcionan 3.683 escuelas y colegios fiscales en la zona rural, de los cuales 1.129 unidades educativas tienen un solo docente para la formación de todos los alumnos. Un sistema de educación multigrado que fue retomado en marzo del 2022 bajo el modelo educativo VP, unidocente, bidocente y pluridocente. Pero, ¿qué tan pedagógico resulta este sistema de educación? Por ejemplo, el ministerio plantea que sean hasta 25. Sin embargo, si me pregunta a mí, debería ser entre 10 y 15 niños como máximo para que el docente pueda trabajar, enfocar y personalizar el enfoque de lo que tiene que hacer. A decir del experto, estos procesos de aprendizaje implican mayor creatividad con limitados recursos didácticos. El equipamiento, la tecnología, carpetas, plumas, lápices, todo tiene que estar ahí para que el estudiante pueda trabajar. Debe haber una inversión mucho más fuerte y ese es el desafío. En el régimen Costa Galápagos son 418.832 estudiantes de planteles fiscales en zonas rurales. El 75% de ellos pertenecen a la educación general básica, es decir, de segundo grado a 10º año.